a grabar. Muy buenas tardes. Queremos saludar a todos los que están en directo y a los que van a estar viendo luego esta clase en diferido. Estamos en el quinto nivel del manual Nueva Vida en Cristo y nuestro tema se llama Viviendo libre a través de la verdad, más respuestas bíblicas a mentiras comunes. Este estudio lo hacemos en el contexto de la clase Creciendo en la Gracia, que es como le hemos dado a llamar a esta clase de discipulado, que vamos ya por el quinto manual. Creo que ya son 2 años de compartir la palabra, de aprender y gozarnos en las doctrinas bíblicas, que deseamos profundizar en ellas y que el Señor ha dejado para nuestro crecimiento espiritual, crecer en la gracia. El tema de hoy es el paso número 2. No me siento como una criatura nueva. Y la idea que nos presenta la imagen que tenemos es la de una persona desanimada, cabizbaja, casi transmitiendo una sensación de tristeza por causa de la duda, la desilusión o situaciones que pueda haber enfrentado. Los falsos y verdaderos, vamos solo a leerlos y luego los compartiremos al final. Si uno no se siente como una persona nueva, es probable que no la sea. Es una afirmación que luego veremos si es falsa o verdadera. La verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios. Y en tercer lugar, ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado. El tema o la mentira por la que esta persona está sufriendo y está desanimada está detallada de esta manera. Al ver sus fallos o fallas, muchos cristianos sienten frustración y desánimo. Preguntan, ¿por qué no me siento tan especial como cuando primero acepté a Cristo? Bueno, justamente es una de las cosas bonitas de encontrarnos con el Señor. Es un momento de alegría, es un momento donde experimentamos el perdón, es un momento donde de pronto abrazamos una nueva esperanza. A veces es un momento de quebrantamiento y lágrimas al reconocer nuestro pecado y nuestra rebeldía contra Dios, pero también es un momento de admiración y conmoción ante la obra que Cristo realizó a nuestro favor en la cruz del Calvario. Pero claro, ese entusiasmo y esa alegría inicial a veces se diluye con el tiempo, como sucede con todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? El nacimiento de un niño, por ejemplo, pues es un momento realmente feliz, pero 3, 4, 5 meses después, aunque tienes un amor y un gozo y una gratitud por tener esa criatura en los brazos, la alegría inicial ahora se ha transformado, la sensación es diferente, ya nos hemos acostumbrado, como cuando nos hacen un regalo o recibimos una buena noticia que nos maravilla, pero luego esa sorpresa inicial desaparece. Pero claro, esta persona, además de haber perdido lo que algunos llamarían el primer amor o el gozo del primer amor, además dice, si soy salvo, ¿por qué sigo fallando? ¿Qué sucede? Pues hay situaciones, hábitos de pecado que a lo mejor en ese proceso inicial logró manejar o controlar o creyó que habían desaparecido, pero de pronto vuelve a surgir actitudes, carácter, formas de pensar o algún hábito de pecado al que se siente atraído, y entonces viene el fracaso y viene también la desilusión. Y entonces agrega,
no me siento como una criatura nueva. A estas inquietudes hay dos posibles respuestas. Posiblemente no se siente como una nueva persona porque nunca nació de nuevo. Entonces, ante esto hay una sugerencia muy concreta. Debe repasar su conversión para ver si entendió el Evangelio o si simplemente fue pura emoción, presionado por un amigo o incluso a veces los que predican, los pastores, suelen manipular y tal, o la persona que nos ha estado explicando el Evangelio lo ha hecho de una manera que nos parece inadecuado negarnos a seguir su consejo de hacer esa oración de conversión. En fin, puede haber una serie de situaciones que nos tiendan a dar ese paso por obligación y no por convicción, por una decisión personal del corazón. Yo voy a poner delante de vosotros, haciendo un paréntesis en la lección, la siguiente pregunta. ¿Has llegado a un punto en tu vida espiritual en el cual estás seguro que si murieras hoy, irías al cielo? ¿Mm? Esta es una pregunta clave. Y si alguno de vosotros en este mismo momento no me puede decir sí, estoy seguro, con absoluta confianza y seguridad, yo le voy a pedir que luego me escriba y pongamos un momento aparte para tener una conversación personal. Porque en ese caso hay cosas que deberías conocer, que yo debería explicarte del Evangelio, del mensaje de salvación. Porque una de las cosas fundamentales de nuestra doctrina es la seguridad de salvación, la confianza plena de que en el momento en que mi vida llegue al final, voy a cerrar los ojos aquí sobre la tierra y se van a abrir en el cielo. Y eso trae una paz al corazón y una seguridad que fluye de el nuevo nacimiento. Jesús dijo, la Biblia dice, perdón, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Entonces, se debe haber producido esa vida espiritual, ese nacimiento espiritual que te lleva al punto en el cual tienes la absoluta convicción de que cuando llegue el día de tu muerte, vas a abrir los ojos en la presencia del Señor. Si esa convicción no la tienes, vuelvo a decirte, ponte en contacto conmigo y buscamos un momento para conversar de manera directa, sin ninguna otra persona, y yo te explico claramente lo que entendemos es el Evangelio de salvación y la convicción de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, es una posesión, tenga vida eterna. Si no tienes esa seguridad, luego hablamos. Pero hay otra segunda pregunta que es muy importante y trascendental. Y es la siguiente. Supongamos que llega el día de tu muerte. Es hoy. Y al presentarte delante de Dios, Él te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? La respuesta a esta pregunta es clave también. Es muy importante. Porque si tú estás pensando que para entrar al cielo debiste ser buena persona, si para entrar al cielo hiciste buenas obras, si para entrar al cielo los argumentos que tú vas a esgrimir tienen que ver
con tu persona, con tu esfuerzo personal y con tus méritos, pues entonces no has entendido el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Porque la salvación es por gracia en base a los méritos de Cristo. Esa es la respuesta. Y si no la tienes clara, pues vuelvo a decirte otra vez que es un tema que debiéramos aclarar. Y de suma importancia, porque de responder estas preguntas con claridad depende tu destino eterno. Así que volvemos entonces a nuestro tema eh, y vemos que el segundo punto aquí es que en esta lección queremos examinar otra posibilidad. Es decir, la primera era que la persona en realidad no ha nacido de nuevo, no se ha convertido realmente, no ha entendido claramente el Evangelio. Pero la segunda es que es común cuando un verdadero creyente se fija en sus fallos, que sus emociones le produzcan dudas sobre su conversión. O, si sabe que es convertido, duda que será posible vivir en la victoria que Dios ha planeado para nosotros. Esta lección trata la mentira que dice, las emociones son un buen medidor de nuestra realidad espiritual. ¿Eh? Esa es la gran mentira. Las emociones son un buen medidor de nuestra realidad espiritual. No, eso es un engaño. Nuestras emociones van y vienen. Yo me puedo levantar mañana con una sensación de frustración, de fracaso, a lo mejor pasé una mala noche, tuve un sueño, una pesadilla y me levanto y no me siento un hijo de Dios, no me siento con ganas de cantar, ni de orar, ni de alabar al Señor. Simplemente son emociones, fruto de un dolor de cabeza o de una noche incómoda, ¿no? Entonces, hay otra mañana que puedo haber dormido bien, tener un buen sueño y me levanto pletórico, con ganas de cantar, con ganas de orar. Entonces, nuestras emociones fluctúan, no pueden ser un buen medidor de nuestra realidad espiritual. Y ese es el tema que vamos a desarrollar en base a las respuestas que encontramos en Romanos capítulo 6. ¿Cuál es la verdad? El problema con depender de sus emociones es que no son confiables. Romanos 6 le ayuda a entender sus emociones confusas. Romanos 6 habla de la verdadera realidad de la posición en Cristo, independientemente de cómo nos sintamos. Y el texto de Romanos 6 se divide en tres apartados muy concretos. Primero, saber. Y dice Romanos 6, capítulo 3, versículo 3 al 9. Dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Si luego lo vamos a notar, vamos a ver cómo se repite varias veces aquí la palabra saber. Luego, en el versículo 11, encontramos la palabra considerar.
Y el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el tercer apartado tiene que ver con presentar u ofrecer. Versículo 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A ver qué se me ha perdido aquí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La repetición de la palabra saber en el versículo 3, en el versículo 6 y en el versículo 9 indica claramente que Pablo quería que entendiéramos una doctrina básica. La vida cristiana se basa en las verdades cristianas. El deber siempre está fundado en la doctrina, en la enseñanza. Por eso, si Satanás puede mantener a un creyente en la ignorancia, que no conozca la doctrina, que no conozca la enseñanza, que no conozca las bases de nuestra fe, puede también mantenerlo débil, impotente, frena su desarrollo espiritual. Ese creyente deja de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. La verdad fundamental que Pablo está enseñando aquí es que el creyente se identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Tal como estamos identificados con Adán en el pecado y la condenación, ahora estamos identificados con Cristo en justicia y justificación. Esto es algo maravilloso, amados hermanos. Antes nos identificamos con el viejo hombre, que en Romanos luego lo va a describir como el hombre antiguo, el Adán, aquel del cual heredamos una naturaleza orientada hacia el pecado, hacia la rebeldía. Pero al creer en Cristo y experimentar un nuevo nacimiento, ahora tenemos un segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Y nos podemos identificar en su justicia, en su muerte y en su resurrección. En Romanos capítulo 5 y el versículo 12, vamos a ponerlo aquí, Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Pablo hace la transición de discutir los pecados que todos hemos heredado en general para discutir el pecado o el problema particular con el que yo puedo estar enfrentándome cada día. Así que él pone énfasis en las causas, no en las acciones, en la raíz del pecado y no en los frutos del mismo. Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que también murió al pecado y nosotros morimos con él. Voy a poneros también un añadido que no lo tenéis en el apartado, en el manual, pero que entiendo os puede ser de bendición. En Romanos 3, 21 al capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo va a tratar el tema de la sustitución. Cristo murió por mí, me sustituyó, ocupó mi lugar, fue mi sustituto. Esta palabra sustitución es una doctrina cristiana evangélica fundamental, muy importante. En el Antiguo Testamento
si recordáis, los judíos que traían al templo para sacrificar por causa de sus pecados. Animales, corderos, incluso palomas, de acuerdo si tenían pocos recursos materiales y eran pobres. Incluso Jesús, los padres, llevaron una tórtola y 2 palominos, que era lo más barato que se podía ofrecer en el templo, porque no tenían recursos. Esos animales nos sustituían. Esos animales morían derramando su sangre en sustitución del pecador que merecía morir. Por eso, cuando Juan el Bautista señala a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestro sustituto. Y eso Pablo lo explica en Romanos capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, 21, que no tenemos tiempo de leer con detalle, pero os queda la información para que vosotros luego la consultéis y leáis el texto. En Romanos 6 al 8, que nosotros hemos leído, versículo 1 al 14, no vamos a leer tampoco hasta el capítulo 8, Pablo ahora comienza a hablar de otra enseñanza, otra doctrina, que es la identificación. Yo morí con él. Yo morí con él. Es decir, cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, Dios considera que esa persona murió con Cristo en la cruz del Calvario. Por eso podemos decir: Él murió por mí. El domingo pasado les comenté a los hermanos que el día anterior habían tenido una actividad los jóvenes y ellos habían puesto una cruz. Y en la cruz, en el medio de la cruz, habían colocado un espejo y en el espejo ponía: Él murió por... Y claro, cuando tú te acercabas, ¿quién veías ahí? Tu rostro. Era impactante. A mí me conmovió un poco, ¿no? Porque no había nunca experimentado semejante cosa. Era una manera de ilustrar esta verdad. Entonces, Él murió por mí, pero yo miro esa cruz y me veo a mí puesto en la cruz, porque yo morí con Él. Claro, mis manos no fueron traspasadas, ni mi costado, porque yo no lo podía hacer. Y porque Dios en su amor me coloca en Jesucristo. Eso es gracia, eso es salvación. La idea de sustitución significa que Él murió por mis pecados. La identificación es que Él murió al pecado. Y por eso, al identificarme con Él, vamos a entender lo que Romanos 6 pretende decirnos. Luego, Él pagó la pena del pecado y en Romanos 6 al 8, Él destruyó el poder del pecado, que luego lo vamos a explicar con más detenimiento. El poder del pecado, esa sensación de, uy, no puedo con este pecado. Yo no puedo cambiar, yo no puedo vencer este hábito pecaminoso. Pues vamos a ver que el poder de la resurrección está disponible. Y hay testimonios de personas que han sido libradas de la droga, que han sido liberadas del tabaco, que han sido liberadas del alcohol, ¿no? De una manera verdaderamente extraordinaria. ¿Por qué? Porque hay poder en la obra de Cristo. Estos capítulos primeros de Romanos que nos explican la sustitución, explican también la justificación. Es justicia atribuida, puesta a mi cuenta. Yo, delincuente, ahora soy declarado inocente, porque hubo otro que pagó mi deuda, otro que llevó la condena, otro que ya sufrió el castigo en mi lugar. Eso es justificación. Y ahora lo que Pablo está hablando en el capítulo 6 es santificación, justicia impartida, hecha parte de mi vida. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 1, los saluda. Era una iglesia que tenía muchos pecados y muchas situaciones conflictivas, y Pablo les dice:
a los santos en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Así que santos es la posición, la justificación. Santificación es cuando ahora Dios espera que esa posición se haga una realidad en mi vida diaria. Y ya para acabar con este cuadro, salvado por su muerte y ahora salvado por su vida. En otras palabras, la justificación por la fe no solo es un asunto legal entre el pecador y Dios, sino que es una relación íntima y vital. De allí la importancia que yo tenga comunión con Cristo, que yo le haga parte de mi vida, que yo ore cada día, que yo lea la Biblia, que yo me mantenga en contacto con otros creyentes. Todo eso alimenta mi vida cristiana. Por eso esta justificación es una justificación que trae vida. Estoy identificado con Cristo. Por tanto, lo que le ha acontecido a Cristo me ha acontecido a mí. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Y ahora estoy sentado en lugares celestiales con Él. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, Pablo dice, y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, etcétera, 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 siguiendo el príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Así que espiritualmente hablando, nosotros ya estamos en Cristo en una dinámica diferente de vida, de poder, de salvación, de comunión con Dios. Colosenses 3 dice, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Pero bueno, seguimos con la dinámica de nuestra clase. Punto 1, saber. Cuando alguien preguntó a Pablo en el verso 1 si un creyente podía seguir pecando, él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando? ¿Abundaremos en una conducta pecaminosa para que la gracia abunde? ¿Para que haya más bendición de salvación? Y él dice, en ninguna manera, de ninguna manera. Porque habían algunos que estaban comenzando a decir, bueno, ya que Cristo perdona todos nuestros pecados, podemos pecar. Hombre, a disfrutar de la vida y hagamos todo lo que nos venga en gana. Incluso el pecado que es muchas veces atractivo, ¿no? Sensual, avaricia, tanta cosa que el mundo ofrece para disfrutar, diríamos, ¿no? Pero Pablo dice, en ninguna manera, porque los creyentes hemos muerto al pecado. Y entonces dice, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no vivimos en él. Y es por eso que aquí se nos señala, muertos al pecado. ¿Qué es esto? Siga leyendo Romanos 6. Y entonces nos sugiere esa lectura del versículo 2 al 10 que ya hemos hecho, donde el apóstol Pablo va a hablar acerca del bautismo. ¿Cuáles palabras o conceptos se repiten aquí? Yo he enumerado algunos, que fuimos unidos a Cristo, porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Así que fuimos unidos a Cristo, que morimos y resucitamos con Él, que es lo que acabamos de leer en el versículo 4, y por eso tenemos que andar en vida nueva, y eso es precisamente lo que he puesto aquí, que el pecado perdió su poder en nosotros los creyentes, porque el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que ese cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que, como veis, estas son las cosas que necesitamos saber. Y nuestro texto de la lección aclara este tema. Algunos toman el bautismo que Pablo menciona en el versículo 3 y 4 a referir al bautismo en agua. Pero esto implicaría que uno no es salvo hasta que se bautice literalmente en agua. Por lo tanto, Pablo aquí no está hablando del bautismo en agua. Él está hablando de que hemos sido bautizados en Cristo Jesús en esa experiencia espiritual que acontece en el momento de nuestra salvación. Cuando yo confío en Cristo, Dios me coloca en Cristo, me bautiza en Cristo, me envuelve de Cristo. Y de ese bautismo habla Pablo aquí, que ahora lo vamos a aclarar también. Otros creen, dice, que se refiere al bautismo del Espíritu, que nos identifica como miembros del cuerpo de Cristo cuando nos convertimos. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Toma dos figuras, Pablo, aquí. La de ser bautizados, sumergidos, y la de beber en el espíritu, en un cuerpo. Entonces, Pablo está hablando aquí gráficamente, está ilustrando una verdad espiritual que con los ojos no la vemos, que no la tocamos con los dedos, pero están dando una información de los acontecimientos espirituales que acontecen cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal. Hay muchas cosas que acontecen. Mis pecados son perdonados. Nacemos en la familia de Dios. Nuestro nombre es escrito en los cielos, en el libro de la vida. Soy bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar dentro mío. Y todas estas informaciones las tenemos porque Pablo nos escribe Romanos 6, la epístola a los Efesios y la epístola a los Colosenses. Básicamente son, y también 1 Corintios, los textos bíblicos donde se nos informa realidades espirituales que no son tangibles, pero que aceptamos por fe y que nos explican nuestra identidad en Cristo. Por eso aquí dice, al creer, somos identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. El bautismo en agua simboliza esto. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una experiencia posterior a la conversión, que es un mandamiento del Señor y que es una figura del bautismo espiritual que ya has experimentado. Por esa razón, es incoherente que no te bautices, porque ya has sido bautizado. Espiritualmente hablando, ya estás bautizado. Desde el momento que has creído en Cristo, ya eres bautizado en el Espíritu Santo. Has sido colocado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. El Espíritu Santo ha venido a morar en ti.
Por lo tanto, lo coherente, lo lógico es dar ese paso de fe, de dar testimonio público de aquello que ya aconteció en tu vida espiritual. Esto se los quiero aclarar. Pablo usó el bautismo para ilustrar esta verdad. La palabra griega para bautismo tiene dos sentidos principales. Un sentido literal, que es zambullir o sumergir. Y se utilizaba para teñir una prenda. Cuando una prenda era metida en agua con tinta, una prenda blanca era metida en agua con tinta azul, pues salía la prenda de color azul. Era zambullida, era sumergida. Y el otro sentido figurativo es ser identificado con. Y un ejemplo de esto está en 1 Corintios 10, donde Pablo dice, y todos en Moisés, hablando del pueblo de Israel, fueron bautizados en la nube y en el mar. Es una figura. Ellos salieron por el desierto, bajaron, atravesaron el Mar Rojo para librarse de Faraón y luego experimentaron la nube que les guiaba por el desierto durante el día. Y no significa que literalmente se bautizaron, pero Pablo utiliza esa figura para explicar hoy el bautismo. La nación de Israel se identificó con Moisés, su líder, cuando cruzaron el Mar Rojo y fueron guiados por la nube. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Parece que Pablo tenía en mente tanto el significado literal como el simbólico, porque habló del bautismo en agua para recordar a los lectores de la identificación que tienen con Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Ser bautizados en Cristo Jesús es lo mismo que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, de 1 Corintios 12. Así que hay una diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu. Cuando un pecador confía en Cristo, nace inmediatamente en la familia de Dios y recibe el don del Espíritu Santo. Y hay un ejemplo de esto, por ejemplo, en Hechos 10, cuando Cornelio oyó predicar a Pedro, dice que creyeron en Cristo y de inmediato recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. Claro, eso tuvo una evidencia muy concreta en ese momento, que fue que hablaban en lenguas, pero fue una señal que Dios otorgó en aquel momento para que Pedro y los que le acompañaban pudiesen observar y ser testigos de que los gentiles se podían convertir y ser hechos hijos de Dios y recibir el Espíritu Santo, lo mismo que los judíos. Eso fue algo muy fuerte para ellos y necesitaban esas evidencias tangibles que fue el ser llenos del Espíritu Santo y el hablar lenguas. Estas situaciones que se dan en Hechos no son para que se repitan siempre. Fueron momentos puntuales con un propósito en un libro que es una especie de bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde el Evangelio de Cristo nos va a traer una nueva dinámica de vida. Las palabras de Pedro, allí en Hechos 10, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados, les dio la promesa que necesitaban. Creyeron, fueron salvos y fueron bautizados en ese momento. Y los historiadores de la iglesia concuerdan en que los bautismos eran por inmersión. El creyente era sepultado en el agua y levantado, lo cual simboliza la muerte, sepultura y resurrección. El bautismo por inmersión, el cual es la ilustración de Pablo aquí en Romanos 6, representa la identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Es un símbolo externo de una experiencia interna. Pablo no está enseñando que la inmersión en agua los haya colocado en Cristo Jesús, porque esto fue realizado por el Espíritu Santo cuando creyeron. La inmersión en agua era un cuadro, una representación de lo que el Espíritu hizo.
el Espíritu Santo los identificó con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Esto quiere decir que el creyente tiene una nueva relación con el pecado ahora. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Está muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado, dice el versículo 10, ¿cómo viviremos aún en él? El verso 4 dice, porque somos sepultados, porque hemos muerto, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso habla de muerte. Si un borracho muere, ya no va a ser tentado por el alcohol. ¿Por qué? Porque ha muerto. Su cuerpo está muerto. Todos sus sentidos físicos están inutilizados por la muerte. No puede ver el alcohol, no puede oler el alcohol, no puede probar el alcohol y ni siquiera puede desear el alcohol. Ahora, en Cristo Jesús, Pablo dice, hemos muerto al pecado de manera que ya no queremos continuar en el pecado. Pero no solo estamos muertos al pecado, dice que estamos vivos en Cristo. Hemos sido resucitados de la muerte y ahora andamos en el poder de su resurrección. Andamos en vida nueva porque compartimos su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, continuando con el saber. ¿Qué es lo que debemos saber del versículo 5 y 6? Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y que ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ya no somos esclavos de él. Y se nos sugiere aquí, medite en el significado de la palabra sí en el versículo 5, porque sí fuimos plantados. Es importante. ¿Por qué? Pues sí, es importante, porque nuestra unión con Cristo en la muerte y en la sepultura significa que podemos andar en novedad de vida porque hemos resucitado con Él. No solo somos librados de la tiranía del pecado, sino que también hemos recibido nuevo poder para obedecer a través de nuestra participación en el poder de la resurrección de Cristo. Esto es lo que Pablo quiere señalar en el verso 5. La participación en la muerte de Cristo significa también participación en su resurrección. Algunos consideran que, como en Efesios capítulo 2 y versículo 6, donde Pablo dice, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y en Colosenses 2:12 que dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y luego en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Algunos consideran que en estos versículos Pablo presenta nuestra resurrección con Cristo como una experiencia pasada. Pero los tiempos futuros que encontramos en el versículo 5, cuando dice, porque si fuimos plantados juntamente con él, también lo seremos en la de su resurrección. Él habla aquí en un futuro
Y luego en el versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, indican como más probable que Pablo hable aquí de nuestra resurrección concreta con Cristo en el sentido futuro. Es decir, llegará el día, si hemos experimentado la muerte aquí física, en que vamos a resucitar. Pero en tanto, en la actualidad, el poder de la resurrección de Cristo obra dentro de nuestro corazón. Por eso entramos ya al último punto con el que voy a acabar hoy, porque no vamos a acabar el tema, todavía falta la mitad de la lección, y el punto 4 dice, ¿qué diferencia hay entre saber y considerar que somos muertos al pecado, pero vivos para Dios? El versículo 11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí la palabra considerar implica aplicar en mi vida, hacer mío, apropiarme de lo que Dios me ha dado por gracia. La palabra considerar, dice nuestro manual, es clave. Si creemos que nada ha cambiado, nada cambiará. Pero al considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, pasamos de la teoría a la práctica. Estamos diciendo, lo creo, es cierto, Dios me dice que es así. Y eso refleja un cambio de mentalidad para vernos como Dios nos ve. Conocimiento sin fe vale muy poco. Acepto mi posición en Cristo por fe, aun cuando no lo siento. Acepto la obra terminada de Cristo que hace posible la nueva persona que soy. Esta palabra considerar a veces significa pensar o suponer. También equivale a decir lo doy por hecho. Pero ese significado no es el que Pablo tiene en mente acá. La palabra consideraos aparece 41 veces en el Nuevo Testamento y en Romanos aparece traducida 4 veces como contar y atribuir. Significa contar, calcular, estimar. Es decir, la palabra atribuir es poner a la cuenta de uno y tal vez esa sea la mejor traducción. Consideraos significa poner a la cuenta de uno. Simplemente significa creer que lo que Dios dice en su palabra en cuanto a lo que Él ha hecho por nosotros es cierto en nuestra vida. Queridos hermanos, ninguno de nosotros podía ponerse en Cristo. Ninguno de nosotros podía colocarse en la cruz. Ninguno de nosotros podía ir a la tumba y ninguno de nosotros podía resucitar junto con Cristo. Pero espiritualmente hablando, eso lo hizo Dios. Dios lo hizo. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Esa es la libertad que tenemos. Ese es el gozo de la nueva vida que tenemos. Y esto es algo que la Biblia explica y que lo aplicamos a nuestra vida por fe. Pablo no le dijo a sus lectores que sintieran que estaban muertos al pecado, ni tampoco que lo entendieran completamente, sino que actuaran a base de la palabra de Dios y lo reclamaran para sí mismos. Considerarse es un asunto de fe que concluye con acción. Es como endosar un cheque, un talón. Si realmente creemos que el dinero está en la cuenta de cheques, lo firmaremos y lo cobraremos. Considerarse no es reclamar una promesa, sino actuar basándose en un hecho. Dios no nos manda que lleguemos a estar muertos al pecado. Nos dice que ya estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y nos manda a actuar basándonos en esto. Y aunque no lo hagamos, aún es cierto. Así que la primera cosa que Pablo enseñó, saber, está centrada en la mente. Y luego esta segunda cosa, esta segunda enseñanza, considerar, se enfoca en el corazón.
Luego, la tercera enseñanza, que la vamos a mirar la semana próxima, se relaciona con la voluntad. Así que tenemos un alto también al comienzo dentro de este punto. Alto. Cuando uno dice, no me siento como una persona nueva, pregúntese, ¿qué es más confiable? ¿Lo que usted siente o lo que Dios dice? ¿En verdad se considera muerto al pecado y vivo para Dios? ¿Cómo afectaría su vida si dice en la mañana, a mediodía y en la tarde, me considero muerto al pecado y vivo para Dios, aún en los momentos cuando no lo siento? ¿Mm? Es cierto, hermanos, que la tentación va a estar allí. Yo quisiera que mi cuerpo reaccionara al pecado como si ya estuviera muerto, pero mi cuerpo, mi vieja naturaleza no está muerta, está viva. Y los canales por los cuales Satanás nos tienta, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, siguen siendo canales por los cuales Satanás viene a tu vida y a la mía para que no nos sintamos muertos al pecado y nos diga, estás vivo al pecado, el pecado todavía te tienta. Y eso es verdad, porque no he muerto. Pero espiritualmente hablando, yo puedo agarrar por las solapas a Satanás y decirle, Cristo bastó. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y ya no tengo que obedecerte. Ya no tengo que responder a la tentación cayendo en el pecado, porque hay uno que murió por mí, que fue sepultado por mí y que resucitó. Y el poder que le resucitó a él me capacita a mí para enfrentar el pecado y decirle, no, no, no tienes nada que hacer en mi vida. Así que, hermanos, vamos a dejarlo aquí, porque la hora ya nos ha ganado. La lección es interesantísima. Yo espero que la hayáis disfrutado vosotros tanto como yo al prepararla y al compartirla. Sé que es profunda, sé que son cuestiones que a veces no parecen tan fáciles de comprender, pero son cuestiones esenciales de la vida cristiana. Son esa información que el apóstol Pablo recibió cuando fue llevado a ese tercer cielo para recibir una información que luego él comunicaría a través de estas cartas a las iglesias, donde estas verdades espirituales nos son presentadas para que nosotros las creamos. Por eso, la vida cristiana es una vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Y amados hermanos, el tomar este tesoro, este regalo de gracia que el Señor nos da, es una cuestión de respuesta personal que la vamos a mirar la semana que viene a partir del punto 5, donde el apóstol va a hablar de presentarse u ofrecerse. La respuesta que ahora individualmente cada uno de nosotros puede dar y que hace la diferencia entre nosotros. A veces miramos creyentes con vidas de victoria y de santidad y de gozo y pletóricos en su comunión con Dios. Y a veces vemos otros creyentes que se arrastran, que están siempre frustrados, vencidos y que no parecen avanzar en la vida cristiana. Bueno, porque eso depende de lo que yo me apropie y crea estas verdades espirituales que hoy la palabra de Dios nos ha presentado. Así que el Señor nos bendiga y seamos capaces, cada uno de nosotros, de apropiarnos de estas verdades y vivirlas por fe. Que Dios os bendiga.